Como cada martes, es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador, el periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludarlo como cada semana. Gracias, Ceci, para su servidor también es un privilegio. Le aprecio el espacio, a usted, al equipo y saludo a su enorme audiencia. Muchas gracias, profesor. ¿De qué nos hablará el día de hoy? Adelante, lo escuchamos con su colaboración, por favor. Claro, voy a utilizar con su venia un lenguaje coloquial parecido al de los meteorólogos. Se está formando, se están dando las condiciones para que se forme la tormenta perfecta que castigue, que lastime la relación, que lastime más la relación de México con Estados Unidos. Me explico. Esta máxima tensión se alcanzará en los próximos meses conforme se acerquen las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 en el vecino país del norte. Y es que, como suele suceder, la historia lo enseña así, Ceci, gentiles amigas, amigos, vemos cómo cuando las cosas andan mal, se ponen mal para los políticos de los Estados Unidos, voltean al sur y golpean a nuestro país, a México. Y las cosas andan mal para los políticos que están en el poder, en especial para el presidente Biden y su camarilla política. Biden tiene en este momento, de acuerdo con una encuesta muy reciente que dio a conocer The New York Times y de Siena College, tiene un 43% de intenciones de voto. Pero fíjense ustedes que en esa encuesta del New York Times y del Siena College aparece el expresidente Donald Trump con el mismo porcentaje, 43% de intención de voto. Pero hay algo más, Ceci, gentiles amigas, amigos. La confianza del pueblo de los Estados Unidos en su ejército, según una encuesta de Gallup, bajó a niveles sin precedentes en 20 años, 60%. Solo 6 de cada 10 estadounidenses confían en su ejército. Luego, la que impera en Estados Unidos es los platos rotos paguen otros. Y México está en medio de esta lucha interna de poder entre demócratas y republicanos, entre Trump y Biden. Biden, en cierto modo, está conforme, cierto modo, porque la fuera más, está conforme con la política migratoria de México. México es el policía migrante de los Estados Unidos y además es un tercer país seguro, aunque la Casa Blanca y el Departamento de Estado no lo reconozcan así. En México eh, eh, subsisten, sobreviven cada vez más personas migrantes indocumentadas. Pero esto no llena las aspiraciones de Biden. ¿Por qué? Porque México es el principal punto de ruta, el principal camino de distribución, de trasiego de fentanilo a los Estados Unidos. Y el fentanilo mata a 100,000 personas al año y eso le resta puntos electorales a Biden. Y tan no está conforme el gobierno de Biden que hace unos cuantos días la directora de la DEA, Ann Milgram, dijo, dijo sin probarlo, por lo menos su servidor no conoce las pruebas,
que los principales cárteles de México, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, suman entre los dos 44,000 efectivos distribuidos, sobre todo en México y en 100 países más. Por otro lado, los republicanos radicales, como el congresista Dan Crenshaw, insisten en que el alicaído ejército de los Estados Unidos intervenga en México. Hace muy pocas horas también dijo que él no propone que el gobierno de los Estados Unidos invada con sus tropas a México, que lo que él propone es que vengan militares de los Estados Unidos a colaborar con los militares y con los efectivos de la Secretaría de Marina en la lucha contra los narcotraficantes. Claro, permiso, dijo, del presidente de México. Descarto una invasión, Ceci, incrementarán las presiones. Hablaba yo de la tormenta perfecta. ¿En qué consistirá esa tormenta perfecta? En que aumentarán las filtraciones vinculadas con narcotraficantes y funcionarios presuntamente involucrados, funcionarios mexicanos, aumentará el tono de los reclamos y sobre todo aumentarán las presiones financieras y económicas, así como la crueldad en la persecución contra las personas indocumentadas. Hace unos días, la semana pasada lo hablábamos, espero estar en tiempo, creo que sí. La semana pasada estuvo en México la asesora de seguridad nacional del presidente Biden, Elizabeth Sherwood Randall, quien habló con el presidente de nuestro país sobre temas como el fentanilo, se quieren mayor combate al fentanilo, migración, o sea, quieren más endurecimiento de la política migrante mexicana, y habló del desarrollo de los dos países. ¿Y quién tiene los recursos para fomentar el desarrollo? Pues los recursos económicos, financieros, tecnológicos, etcétera, los tienen ellos. Entonces, es muy probable apretar al gobierno de México en ese sentido. Perdón por la expresión coloquial. Concluyo. Esta tormenta perfecta que está iniciando coincide con el inicio también de la sucesión presidencial, no solo en Estados Unidos, sino en México. Y entonces los criterios de Washington podrían ser fundamentales para ver quién queda en la presidencia de la República y qué fuerzas políticas dominan el Senado de la República y el Congreso de la Unión. Así es como su servidor ve las cosas. Fue un ejercicio de prospectiva. Ceci. Muchas gracias, profesor. Y ante este escenario que nos acaba pues, de comentar, ¿qué le queda por hacer al actual gobierno de México? Esa por una parte. Por otra parte, pues escuchábamos también que, igual que usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba que él tenía otros datos, o que mostraran los datos, en donde esta funcionaria del gobierno estadounidense, me parece de la DEA, hablaba de más de 40,000 personas que trabajaban para estos cárteles de la droga. ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano? Perdón también por la manera coloquial de decirlo, aguantar la presión por parte de Estados Unidos, y nos debe de sorprender a los mexicanos que el gobierno estadounidense, de cara a las elecciones del 2024, reaccionen y presionen de esa manera a nuestro país. Sin duda, las respuestas a sus dos preguntas son sí. Al actual gobierno no le queda ya más que aguantar. Apenas ayer, Ceci, ocurrieron 82 homicidios. En lo que va del año, en lo que va de este año, ya van más de 17,000 homicidios dolosos en México, y en lo que va del actual gobierno del presidente López Obrador ya son más de 162,000. Ya no va a haber mucho margen para rectificar políticas de seguridad pública y de seguridad interna erróneas. ¿Por qué? Porque el tiempo de la sucesión ya se vino encima. Y por el otro lado, en cuanto a las presiones de los Estados Unidos, continuarán
y muy probablemente se noten a la hora de que se defina quién contenderá por Morena y quién contenderá por la oposición. Veremos qué es lo que dicen en los Estados Unidos. Recordemos que ya han exigido más democracia, más transparencia democrática en México. No es la noticia, no es el hecho, es lo que significa el hecho. Ceci. Profesor, es un hecho que pues la presión por parte del gobierno estadounidense a México en épocas electorales pues aumenta y se ve reflejada en el número de votantes, en el gusto de los votantes. O sea, ¿funciona el tema? Mire, no sé si en el número de votantes, porque eso se ve como que más difícil, pero sí en cuanto a la inyección de recursos o, mejor dicho, mire, que digan que tal o cual persona les parece la idónea para ocupar la presidencia de México, están enviando señales muy fuertes que tienen que ver con inversiones, tienen que ver con cómo se van a garantizar las rutas de suministro que ellos tienen en México, etcétera. Es un problema imbricado, no lo podemos ver solamente lineal, pero basta con que ellos digan quién parece la persona más adecuada para que las fuerzas políticas en México, tan vinculadas a Washington, pues reaccionan. Le doy el dato y me voy con esto, Ceci. Mire, México le exporta más del 80% de sus productos y servicios a Estados Unidos. Imagínense que nos cerraran la puerta. Así es. Muchas gracias, como siempre, profesor. Nos vemos la próxima semana. Le mandamos un abrazo. Gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto también llegamos al final de esta emisión. Que pase excelente día. Hasta la próxima.